Bueno, en este caso vamos a estar hablando de la función buscar b para el ejercicio de P1 y comenzamos por encontrarnos con los siguientes datos. Observamos que tenemos como datos dentro de la planilla general el código de materia, fecha de examen y cantidad de inscriptos. Pero además contamos con, dentro de la hoja materias, una tabla, materias vamos a decir, que cuenta con los códigos de materia, los nombres de la materia y códigos de departamento. Y otra hoja denominada departamentos que cuenta con los datos de código de departamento, nombre de departamento y el arancel. Vayamos a la hoja de inscripciones, que es donde tenemos que desarrollar nuestro ejercicio, por lo cual comenzaremos por completar la columna materias, ¿bien? Donde nos encontramos que un código de materia como referencia que coincide con la tabla en materias con ese mismo código de materia. De esta manera, si lo observamos nuevamente en materias, vemos el recorrido de los datos que es en forma vertical. Por lo tanto, debemos aplicar lo que se denomina la función de búsqueda vertical, buscar b. Eso implica que por cada código de materia que coincide en nuestra planilla en inscripciones, nos traerá la búsqueda del nombre de materias. Vayamos entonces al caso. Me paro en la primera celda, vamos a escribirlo sobre la barra de direcciones de funciones y escribiremos aquí la función buscar b. ¿Qué tenemos como datos? La estructura de la función buscar b. Tenemos el valor buscado, que será nuestro código de materia, la matriz o tabla a buscar, que en este caso será la tabla que encontramos en la hoja materias, el indicador de columna, propio de la tabla materias, y el último parámetro, que cuando lleguemos a ese parámetro, vamos a poder observar que nos indica Excel en ese caso que debemos aplicar. Bien, valor buscado será nuestro código de materia, ¿sí? Punto y coma, cada uno de los parámetros separados por punto y coma. Vamos a ir a la matriz o tabla en la hoja materias. Por lo tanto, recorremos todo el rango correspondiente a la tabla. Nos quedamos dentro de la propia ubicación en la fórmula propia de buscar b, como para aplicar lo que se denomina las referencias, el anclaje de ese rango, que en este caso vamos a aplicar la referencia absoluta, tanto para el primer rango como para el segundo rango. Bien, de esa manera nos aseguramos que vamos a trabajar en ese sector. Bien. Tercer parámetro es el indicador de columna, es decir que nosotros tenemos que traer el nombre de materia. Siempre, cada vez que se presente una tabla de este tipo, y así todo tenga la cantidad de columnas que tenga una tabla, debemos tener en cuenta que se le asigna un número de indicador a la columna correspondiente. En este caso, código de materia será el número 1, materia será el número 2 y código de departamento el número 3. Por lo tanto, nosotros tenemos que traer el nombre de la materia, que será el número 2 correspondiente a esa tabla. Y por último, el último parámetro nos está indicando acá Excel que nosotros debemos colocar la palabra verdadero o la palabra falso. Tengan en cuenta también que se puede utilizar para verdadero el valor 1, para falso se puede utilizar el valor 0. Pero este punto, este parámetro, es crítico a la hora de la toma de decisión, qué es lo que voy a utilizar. Importante a la vez, al igual que el resto de los otros parámetros dentro de la función. ¿Pero por qué digo crítico? Porque va a determinar el resultado de la búsqueda si a la hora de utilizar el verdadero o el valor 1, el resultado será una coincidencia aproximada y no exacta. Si yo utilizo el valor falso o 0, la coincidencia del resultado de la búsqueda será
exacta, podemos decir en un 99%. Entonces, y además le agregamos a esto que a la hora de utilizar el verdadero, yo debo asegurarme que el contenido de la tabla esté ordenado. En cambio, para el caso del falso, no me interesa que esté la tabla ordenada. Bien, entonces voy a aplicar el valor 0, como dijimos antes, o falso. Voy a aplicar el valor 0, cierro paréntesis y le doy Enter. Ahí observamos que con la coincidencia del primer código de materia, tenemos el valor del nombre de la materia. Lo que voy a hacer ahora es desplazar esa función a toda la columna para completar los nombres de las materias correspondientes y como observamos, se pudo cumplir el resultado de la búsqueda.